En una reciente declaración que ha causado revuelo en la esfera internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una advertencia contundente hacia Occidente respecto a las consecuencias de un conflicto directo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cuya vanguardia es liderada por Estados Unidos. Putin enfatizó que tal enfrentamiento directo pondría al mundo al borde de una tercera guerra mundial, un escenario que, según él, es indeseable para la mayoría. Esta declaración surge en un momento de tensión creciente debido a la guerra en Ucrania, que ha desatado la crisis más significativa entre Moscú y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. A lo largo de este conflicto, Putin ha mencionado en varias ocasiones los riesgos asociados con una guerra nuclear, aunque ha asegurado que no ve necesaria la utilización de armas nucleares en Ucrania. La situación se complicó aún más cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, insinuó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Ucrania en el futuro. Esta declaración provocó reacciones mixtas entre los países occidentales, con algunos distanciándose de la idea y otros, especialmente en Europa del Este, mostrando su apoyo. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Macron y la posibilidad de un conflicto entre Rusia y la OTAN, Putin respondió con un tono que mezclaba seriedad con una pizca de ironía. Todo es posible en el mundo moderno. Sin embargo, reafirmó la gravedad de tal situación añadiendo: todo el mundo tiene claro que esto estaría a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Creo que a casi nadie le interesa esto. Putin reveló además que personal militar de la OTAN ya estaba presente en Ucrania, notando la presencia de idiomas occidentales como el inglés y el francés en el campo de batalla. Lamentó la pérdida de vidas, señalando que los soldados de la OTAN están muriendo allí y en gran número. Ante la intensificación de los ataques de Ucrania contra Rusia en vísperas de las elecciones rusas del 15 al 17 de marzo, Putin contempló la creación de una zona de contención con más territorio ucraniano para proteger a Rusia. Aunque se negó a entrar en detalles, sugirió que tal zona sería lo suficientemente amplia como para prevenir la llegada de armamento extranjero a territorio ruso. Putin también expresó su deseo de que Macron dejara de agravar la situación en Ucrania y contribuyera a la búsqueda de la paz. Subrayó la disposición de Rusia a participar en conversaciones de paz, no solo por una cuestión de escasez de municiones por parte del enemigo, sino por un interés genuino en establecer relaciones pacíficas y de buena vecindad a largo plazo. En cuanto a las elecciones en Rusia, Putin desestimó las críticas de Estados Unidos y Occidente, que cuestionaron la libertad y justicia del proceso electoral. Contrarrestó las críticas señalando las deficiencias democráticas en las elecciones estadounidenses y criticó el uso del poder del Estado contra Donald Trump. Respecto al líder opositor Alexei Navalny, quien falleció en circunstancias misteriosas en una prisión rusa del Ártico el 16 de febrero, Putin se limitó a decir que Navalny simplemente había fallecido, mencionando su nombre en público por primera vez desde su muerte. Reveló que había acordado el canje de prisioneros por Navalny poco antes de su fallecimiento, con la condición de que Navalny no regresara a Rusia. La viuda de Navalny ha acusado directamente a Putin de estar detrás de la muerte de su esposo, acusación que el portavoz del Kremlin ha negado rotundamente. Estas declaraciones y acciones subrayan la complejidad de las relaciones internacionales en el contexto actual, donde la tensión entre grandes potencias amenaza con desencadenar conflictos de proporciones históricas. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada crítica, buscando navegar entre el deseo de mantener la paz y la necesidad de defender principios democráticos y territoriales. La situación en Ucrania no es solo un conflicto regional, sino un punto de inflexión que podría determinar el futuro de la estabilidad global. El escenario descrito por Putin, donde la presencia militar de la OTAN en Ucrania se convierte en una provocación que podría escalar hacia un conflicto directo, resalta la fragilidad de la paz en un mundo interconectado. La mención de una zona de contención adicional por parte de Rusia sugiere una posible expansión del territorio bajo control ruso como medida defensiva, lo que podría intensificar aún más las tensiones. La respuesta de Macron y de otros líderes occidentales a las declaraciones de Putin será crucial. Hasta ahora,
la comunidad internacional ha mostrado una mezcla de reacciones que van desde la cautela hasta el apoyo explícito de Ucrania, evidenciando la complejidad de forjar una respuesta unificada a la agresión rusa sin escalar el conflicto. Las críticas de Putin a las elecciones en Occidente, particularmente en Estados Unidos, reflejan una táctica común en la diplomacia rusa de señalar fallos democráticos en otras naciones para desviar la atención de sus propias acciones. Esta estrategia busca minar la autoridad moral de Occidente y sus críticas hacia Rusia, complicando los esfuerzos por presentar un frente unido en defensa de Ucrania. El caso de Alexei Navalny es emblemático de la represión política en Rusia y su mención por Putin, junto con la revelación de un posible acuerdo de canje de prisioneros antes de su muerte, arroja luz sobre las sombrías realidades de la política interna rusa. La negación del Kremlin de cualquier responsabilidad en su muerte no hace sino aumentar las sospechas y la condena internacional hacia la gestión de Putin. En este contexto, la posibilidad de conversaciones de paz, según lo expresado por Putin, parece remota, a pesar de su retórica. La condición establecida de no solo buscar una pausa para el rearme sugiere que Rusia busca garantías de largo plazo, que probablemente sean inaceptables para Ucrania y sus aliados, dada la actual dinámica de poder y las ambiciones territoriales de Rusia. La comunidad internacional se encuentra, por lo tanto, ante un dilema complejo. Por un lado, existe la necesidad de apoyar a Ucrania frente a la agresión rusa y defender el principio de soberanía nacional. Por otro lado, aumentar el apoyo militar a Ucrania podría provocar una escalada que Putin advierte podría desembocar en una tercera guerra mundial. Este delicado equilibrio requiere de diplomacia, prudencia y, sobre todo, una voluntad de buscar soluciones pacíficas que respeten los derechos y la soberanía de todas las partes involucradas. La historia ha demostrado que los conflictos directos entre grandes potencias pueden tener consecuencias devastadoras. Por tanto, es imperativo que los líderes mundiales procedan con cautela, priorizando la diplomacia y el diálogo sobre la confrontación. Las declaraciones de Putin representan no solo una advertencia sobre el potencial bélico de Rusia, sino también un desafío a la comunidad internacional para encontrar un camino hacia la paz que evite un conflicto a gran escala. La respuesta a este desafío determinará el futuro de la estabilidad global y el orden mundial en los próximos años.